Hola a todos, vamos con el tercer vídeo dedicado al bloque de estadística, en el cual vamos a ver un segundo ejemplo que tiene una novedad con respecto al visto en el vídeo anterior. El ejemplo dice lo siguiente: preguntando a 25 personas por su peso en kilos, obtenemos los siguientes datos agrupados en intervalos. Y aquí está la novedad. Fijaros que en el ejemplo anterior los datos eran datos aislados, el número de hermanos si recordáis, 0, 1, 2, 3, y aquí los datos vienen agrupados en intervalos. ¿Vale? Tenéis de nuevo la frecuencia absoluta y vamos a hacer pues lo mismo que hemos realizado en el ejemplo anterior. Pero antes de todo voy a centrarme en el por qué los datos aparecen agrupados en estos intervalos y algún aspecto más. Si yo, por ejemplo, os pidiera el peso, si os fijáis, están agrupados en intervalos en los cuales aparecen los kilos, pero también, si os fijáis, tenemos hasta los 500 gramos. Si yo os pidiera el peso de cada uno de vosotros, incluidos los gramos, no sería difícil entender que posiblemente nadie coincidiría en peso. ¿Eso qué significaría? Que si yo después tuviera que generaros una tabla con 25 personas, pues tendría que ordenar los 25 pesos y aquí en la frecuencia todos serían unos. Entonces, claro, sería una tabla enorme y esa tabla no nos daría ninguna información. Con lo cual, lo que hacemos es recurrir a intervalos, ¿vale? Los intervalos que vamos a considerar son intervalos que tienen la misma amplitud, es decir, en este caso, entre 50, de 50 y medio a 57 y medio hay 7, de 57 y medio a 64 y medio hay 7, es decir, vamos a considerar intervalos de la misma amplitud, ¿vale? Estos intervalos no se toman al azar. Ya digo, esto si estudiaréis una estadística en cursos superiores, veríais que tiene que haber cierto número de intervalos, ¿vale? Con una amplitud determinada, en función del número de datos que haya, su amplitud, etcétera, etcétera. Es decir, esto no se toma a libre albedrío. Bueno, entonces, esos intervalos también cumplen otra condición, que si os fijáis, es un intervalo cerrado, ¿vale? En el valor más pequeño y abierto en el mayor. ¿Por qué no se incluye el igual aquí? Porque si, por ejemplo, una persona pesara 57 kilos y medio, y aquí estuviera también el igual, esa persona tendríamos que incluirla en los dos intervalos y eso no estaría bien, ¿vale? Entonces tienen que ser intervalos donde cada persona solo pueda pertenecer a uno de ellos, ¿vale? El último pues también se incluye el igual a la derecha. Entonces en el primer intervalo estarían todas aquellas personas con peso comprendido entre 50 kilos y medio y 57 kilos y medio, incluyendo el 50 kilos y medio y no incluyendo el 57 y medio, y así sucesivamente, ¿vale? Aquí tenéis la frecuencia, pues una persona que está en este primer intervalo, 3 en el segundo, 8, 6, 4 y 3. Bueno, pues vamos a hacer como antes en el apartado A, la tabla de frecuencias completa y el gráfico correspondiente, que en este caso van a ser dos, que van a ser el histograma y el polígono de frecuencias. ¿Qué ocurre con la tabla? Tenemos esta novedad. Estas columnas, las frecuencias, la frecuencia absoluta y su acumulada, la relativa y su acumulada y el porcentaje y su acumulado se rellenan igual. Pero el problema estaría en las dos últimas columnas que, si recordáis, utilizábamos para calcular, por un lado, la media aritmética y esta última columna se utilizaba para calcular la varianza. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros tenemos intervalos no tendríamos un único valor, entonces no podríamos multiplicar por la frecuencia para obtener estos valores. Entonces, ¿qué se hace? Pues aquí tenéis una columna más con respecto al ejemplo 1, que lo vamos a denotar así, x sub y como antes, pero bueno, aquí no aparece muy bien, pero es como una estrella, ¿vale? Lo tenéis aquí y se llama marca de clase. La marca de clase, ¿vale? Es el punto medio del intervalo, ¿vale? El punto medio se obtiene sumando los dos extremos y dividiendo entre 2. ¿Vale? Si no, como tiene amplitud 7, el punto medio estará a una distancia 3,5 de los dos extremos, pues 50,5 y 3,5, 54. Una cosa, no tenéis que calcular la media de todos los intervalos. Si tenéis la marca de clase y sabéis que la amplitud es 7, fijaros, la siguiente marca de clase, que sería la media entre 57,5 y 64,5, ¿vale? La suma entre 2 daría 61. Pero fijaros, ¿qué diferencia hay entre estas dos marcas de clase? 7.
¿vale? Que es la amplitud de los intervalos. Entonces, en el momento que tengáis una marca de clase, no hay que coger todos los intervalos restantes, sumar los extremos y dividir entre 2. Basta con ir sumando la amplitud, ¿vale? Esto, evidentemente, si los intervalos tienen la misma amplitud. Con lo cual voy sumando 7, 61, 68, 75, 82 y 89. Y este valor es el que vamos a considerar como valor representativo de este intervalo, ¿vale? Y aquí, evidentemente, pues lo que vamos a hacer es perder lo que sería la exactitud. Lo primero, vosotros aquí no sabéis qué 3 personas, qué pesos han tenido para estar en este intervalo, con lo cual ahí ya no tenéis una exactitud. Posiblemente no sea 61, ¿vale? Pero bueno, hay que tomar un valor representativo y entonces se considera la media. Y entonces este es el valor que nosotros vamos a utilizar para rellenar las 2 últimas columnas, ¿vale? Bueno, espero que con la rapidez con lo que he explicado hayáis entendido el porqué de considerar intervalos, ¿vale? Para que no aparezcan tablas con valores que tengan muy poca frecuencia y tablas tremendamente largas. Porque son intervalos semiabiertos o semicerrados, salvo el último, y la pérdida de exactitud, ¿vale? Bien, vamos a rellenar la tabla. Entonces las marcas de clase ya las hemos puesto. Las frecuencias absolutas son las que nos da la tabla, 1, 3, 8, 6, suman 25, que era el número total de personas, lo que llamábamos n mayúscula. La acumulada, acordaos el zigzag, 1 más 3, 4, más 8, 12, más 6, 18, más 4, 22, más 3, 25. La frecuencia relativa, que era dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. 1 entre 25, 0,04, 3 entre 25 y así sucesivamente. Aquí tendríais los valores. La acumulada, pues de nuevo el zigzag, ¿vale? 0,04 más 0,12, 0,16 más 0,32, 0,48 más 0,24, 0,72 más 0,16, 0,88 más 0,12, 1. Los porcentajes era considerar esta columna y multiplicar por 100, con lo cual los porcentajes son 4, 12, 32, 24, 16 y 12. Los tenéis aquí, que suman 100. Porcentaje acumulado, pues bien sumar estos, ¿vale? Hacer el zigzag o a partir de esta columna también multiplicando por 100. 4, 16, 48, 72, 88 y 100. Si os acordáis, para la media multiplicábamos el dato por la frecuencia. Vuelvo a decir, aquí no tenemos un dato. Consideramos la marca de clase como valor representativo de el intervalo. Entonces multiplicamos 54 por 1, aquí lo tenéis el resultado, 61 por 3, 68 por 8, 75 por 6, 82 por 4 y 89 por 3. Aquí tenéis todos los resultados que sumarían 1826. Para la última columna, podéis hacer lo que indica aquí, coger cada marca de clase, elevarla al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia, pero yo os doy otro truco que es, a partir de esta columna, únicamente multiplicarla por la marca de clase en este caso. 54 por 54, 183 por 61 y así sucesivamente, ¿vale? Si os fijáis aparecen valores muy altos. Vuelvo a indicaros, estas columnas no suelen dar problema, ¿vale? Estas dos sí. Si tenemos esta primera mal, la segunda va a estar mal, con lo cual la media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, todos van a estar mal, con lo cual este apartado C ya no tendríamos nada de puntuación, bueno, salvo la moda que es independiente de estas dos columnas. Bien, pues vamos a resolver los siguientes ya apartados, pero antes acabamos el apartado A con la gráfica del histograma y del polígono de frecuencia. Como hicimos en el ejemplo visto en el vídeo anterior, voy a mantener la tabla siempre visible, ¿vale? Que yo creo que nos ayudará. El histograma es como un diagrama de barras con una diferencia. Si os fijáis, los datos no están aislados. Fijaros de donde acaba el primer intervalo empieza el segundo, con lo cual las barras no van a estar separadas, van a ir juntas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos aquí en el eje X los extremos de los distintos intervalos. Aquí la escala con la frecuencia que vayamos a utilizar. Yo siempre utilizo la frecuencia absoluta, pero puede ser la frecuencia relativa o el porcentaje, ¿vale? Entonces las barras no van a estar separadas, levantamos barras del mismo ancho y con altura igual a su frecuencia. Pues altura 1, altura 3, altura 8, altura 6, altura 4 y altura 3, ¿vale? Y después lo que se hace a partir de esta gráfica es obtener el polígono de frecuencias. ¿El polígono de frecuencias cómo se obtiene? Pues lo que tenéis que hacer es iros a la parte superior de cada barra y ir al punto medio,
¿Vale? Entonces tendríamos este punto, este punto, este punto y así sucesivamente. Y esos puntos medios unirlos, este con este, mediante segmentos, ¿vale? Este con este y así sucesivamente. Y después lo que se hace, el polígono de frecuencias, es cerrarlo con el eje de abscisas. Podéis cerrarlo aquí, en otros apuntes, en otros ejemplos veréis que se cierra fuera de la barra, de la primera barra y también fuera de la última. Nosotros vamos a acabarlo aquí y ya está, ¿vale? Eso pues ya depende un poquito de la teoría que se explique, ¿vale? El área encerrada bajo este polígono tiene que ser igual al área de las distintas barras. Entonces, como veis, hay partes que se cogen de más, ¿vale? Y otras que se cogen de menos, y eso es lo que intenta compensar. Pero bueno, esto ya lo veréis aquellos que tengáis la asignatura de estadística en cursos superiores. En el apartado B tenemos que resolver dos preguntas, en la cual la primera nos preguntaba por el porcentaje de personas que tienen un peso menor a 78 kilos y medio. Entonces buscamos ese dato en los extremos del intervalo, está aquí, pues menos de 78 kilos y medio es de aquí, ¿vale? Hacia la izquierda, es decir, hacia arriba. Sería este intervalo, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Vamos, como nos pide los porcentajes, a dicha columna, que es esta, cogemos estos 4 porcentajes y los sumamos. 4 más 12 más 32 más 24. ¿Vale? Quedaría 72. Que si os fijáis, coincide con el porcentaje acumulado, porque tenemos que sumar estas 4. Entonces no haría falta hacer el cálculo, bastaría con ir a mirar a esta columna, ¿vale? A la frecuencia, el porcentaje acumulado de este intervalo. En la segunda pregunta nos mandan calcular el porcentaje de personas que tienen un peso comprendido entre 64 kilos y medio y 85 kilos y medio. 64 kilos y medio está aquí, está en estos dos, pero evidentemente tiene que ser mayor que él incluido, con lo cual tenemos que empezar desde este intervalo hasta 85 y medio, que sería este de aquí. Este sería el tope. Con lo cual tenemos que coger los porcentajes del tercer, cuarto y quinto cuadrante, que serían 32, 24 y 16. ¿Vale? Que lo sumáis y vuelve a dar 72. ¿Vale? Coincidencia. En el apartado C, pues nos manda a calcular las medidas de centralización y dispersión que hemos visto en los apuntes. La media aritmética, la moda, la varianza, desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Qué cambia en la fórmula de la media aritmética? Pues si antes eran el sumatorio el producto de los datos por su frecuencia, ahora es el producto de las marcas de clase por su frecuencia, ¿vale? Es decir, lo que teníamos aquí puesto, marca de clase por frecuencia. Lo sumamos todos, que ese dato lo tenemos aquí, 1826, y dividimos por el número total de personas a las cuales hemos preguntado por su peso, que es 25. 1826 entre 25, obtenemos un peso medio de 73 kilos y 40 gramos, 0,04. La moda, si recordáis, era el dato que tenía la mayor frecuencia. Entonces vamos a la tabla, a la columna de las frecuencias. La mayor es 8, que se correspondería con este intervalo o con esta marca de clase. Podéis poner cualquiera de las dos cosas, o 68 o el intervalo, ¿vale? También es válido las dos. Yo os pongo la marca de clase, porque ya digo, normalmente cuando hacemos ya el cálculo para la media y la varianza, nos olvidamos un poquito de la columna de los intervalos y tomamos sus representantes. Para la varianza, bueno, pues teníamos la fórmula que era la definición, que no era la que se utilizaba a la hora de realizar los cálculos, que era esta. Si os fijáis, la primera parte es casi idéntica a esta, solo que el dato, en este caso la marca de clase, está elevada al cuadrado, ¿vale? Y después lo que se hacía era restarle la media al cuadrado. La suma de todos estos productos lo tenemos en esta columna aquí, 135.480, dividido entre n, que es 25, menos la media, que es 73,04 al cuadrado. Cuidado con este cuadrado, ¿vale? Hacemos este cociente, hacemos ese cuadrado y nos saldría una varianza de 84,3584. La desviación típica era la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de este valor, que sale aproximadamente 9,18. Tomo 2 decimales por redondeo. Y por último nos faltaría el cociente de variación, que la definición era el cociente de la desviación típica y la media aritmética por 100, porque vamos a expresarlo en tanto por ciento. Es decir, 9,18
entre 73,04 por 100 y aproximadamente, redondeando también a las centésimas, sale una variación del 12,57%. Para acabar, vamos a calcular las medidas de posición, es decir, los tres cuartiles, cuartil de orden 1, el cuartil de orden 2 o mediana, el cuartil de orden 3 y dos percentiles, el de orden 40 y el de orden 88. Vuelvo a decir, os parecía que el ejercicio en el vídeo anterior era muy amplio porque había muchas cosas. Vuelvo a decir, esta tabla nada, y de aquí las explicaciones no tenéis que darlas, simplemente poner, ¿vale?, el parámetro correspondiente. Es decir, habría que poner solo estas cositas, con lo cual es corto. Solo que os pongo aquí la explicación, ¿vale?, para recordar lo visto en el vídeo anterior. Entonces, para los cuartiles dividían la distribución ya ordenada en 4 partes iguales, es decir, la primera dejaba el 25% por debajo, el cuartil de orden 2 o mediana el 50% y el cuartil de orden 3 el 75%. Y esos eran los tres porcentajes que vosotros teníais que buscar. ¿Dónde? En esta columna, la columna de los porcentajes acumulados, ¿vale? Y se obraba de dos maneras, bien si aparecía el valor o no aparecía ese porcentaje, ¿vale? Vamos a recordarlo. Para el cuartil de orden 1 teníamos que buscar el 25%, siempre el porcentaje que queda por debajo. ¿Aparece el 25% en esta columna? No. ¿Qué buscábamos entonces? El primer porcentaje mayor, que es este, 48, que se corresponde con esta marca de clase. Con lo cual, ese sería el valor. Cuartil de orden 1 sería 68, no se pone el intervalo. Para la mediana o cuartil de orden 2, ¿qué teníamos que buscar? El 50%. ¿Aparece en esta columna de los porcentajes acumulados? No. ¿Cuál es el primer porcentaje mayor? 72, que se corresponde con la marca de clase 75. Y esa sería la mediana. Y para el cuartil de orden 3 buscamos el 75%, que tampoco aparece. El primero mayor es 88, que se corresponde con la marca de clase 82. ¿Vale? En este caso no ha aparecido ninguno de los valores en esta columna. Para el percentil de orden 40, el percentil de orden 40 es el que deja por debajo el porcentaje que indica aquí, 40%, que es el valor que tenemos que buscar. ¿Aparece el 40%? De nuevo no aparece. Buscamos el primero mayor, que es 48, que se corresponde con la marca de clase 68. Y para acabar, el percentil 88. Es el que deja el 88% por debajo. ¿Aparece ese valor en la columna de los porcentajes acumulados? Sí. ¿Qué se hacía cuando el valor aparecía? Bueno, pues teníais que hacer una media. ¿De quién? En este caso, de la marca de clase que le corresponde, que es 82, y la marca de clase siguiente, que es 89. 82 más 89 entre 2 sale 85,5. Fijaros que cuando los datos están agrupados en intervalos, si el porcentaje que buscáis aparece, mirad quién es el resultado, ¿vale? El extremo común que tienen ambos intervalos, 85,5, ¿vale? Vuelvo a repetir, si aparece el porcentaje que buscamos, 25, 50, 75, en este caso 40 o 88, ¿vale? Si aparece, la media del dato correspondiente más el siguiente entre 2. Si no aparece, buscáis el primero mayor y ese sería el resultado. Bueno, pues con este ejemplo finalizamos las explicaciones correspondientes al bloque de estadística. Ahora os queda hacer un par de ejemplos idénticos a los que hemos hecho en estos dos vídeos y la corrección irá en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos.